Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Para esta mañana tenemos el tema, cómo tener una vida en victoria en Cristo. Y para ello vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, 57. Por favor, pastor. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que demos gracias y que las gracias siempre sean dadas a Dios por la victoria que nos da cada día. Dios no nos creó para vivir una vida de fracaso. Él permite que pase circunstancias en nuestras vidas para probarnos y para que cada día que pasemos esas pruebas sea una batalla ganada en el nombre del Señor Jesucristo. También nos dice que Él nunca ha estado en el corazón de Dios que conozcamos derrotas. Y que por lo tanto, si Dios permite que pasemos por diferentes pruebas, es para siempre tengamos la certeza de que Dios nos va a dar la victoria. ¿Y cómo nos da la victoria? Precisamente cuando nosotros aceptamos esas pruebas y cuando reconocemos que es Dios el que nos va a sacar de esas pruebas. La palabra de Dios también nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Por las cosas malas, por las cosas buenas que nos pasan en la vida, tenemos que darle gracias a Dios. Pero muchas veces, ¿qué pasa en nuestra vida? Las personas muchas veces no reconocen que es Dios que los bendice, que es Dios el que me da el trabajo, que Dios me sustenta, y no le damos gracias a Dios. Simplemente damos gracias ¿a quién? A nuestro esfuerzo. Y decimos, no, si no fuera por mí, no tuviera lo que yo tengo. Y no reconocemos que es Dios el que nos da todo, porque todo le pertenece a Dios. Simplemente Dios le ha placido ponernos como administradores. Si tú tienes una empresa, no es por tu esfuerzo, no es porque tú madrugaste, no es por la suerte, sino porque Dios le plació darte esa empresa. Y te puso allí en ese lugar, ¿para qué? Para que seas un buen administrador. Si te puso en la iglesia, ¿para qué? Para que seas un buen administrador de las cosas de Dios. Entonces, Dios a cada uno nos da dones, talentos, habilidades, propiedades, y todo eso depende de cada uno de nosotros cómo lo manejamos, pero siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Miremos qué nos dice 1 Juan, capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y yo les pregunto, ¿quién es el engendrado entonces? ¿Quién es el engendrado de Dios? Ahí muy claro nos dice que quien engendró
más su reino. Es nacido de Dios, ve. Entonces, ¿cuál es la victoria que ven? Miremos que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, mas no vivo yo, dice, sino que más Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, que es el Hijo de Dios, yo también puedo cumplir con sus normas y sus mandamientos. En el versículo 5 nos dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si nos damos cuenta que muchas veces encontramos personas que no creen y nos dicen que Jesucristo es el mismo Dios. Y la palabra de Dios es muy clara, porque nos dice que Jesucristo fue engendrado ¿por quién? Por Dios. Entonces, si ya no queremos entender es porque simplemente tenemos una venda en nuestros ojos. Por favor, leamos Romanos capítulo 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ante todo esto dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Dios, porque nos escogió, porque nos hizo sus hijos. Entonces, ¿cuál es nuestra victoria? La fe. Tenemos que tener fe que Dios es nuestro Padre, que es el Padre de Jesucristo y que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén. Por favor, leamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Y ahí nos damos cuenta que somos justificados por nuestra fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si yo tengo fe es porque es un don que Dios nos ha dado. Debemos creer lo que nos dice la palabra, que Dios es el Padre, que Jesucristo es nuestro hermano mayor y es el Hijo de Dios. Leamos el versículos 5 y 6 de Juan, de primera de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, pues el Espíritu es la verdad. Entonces dice que ¿quién es? El que vino en agua y sangre. Dice en la palabra de Dios que el apóstol Juan usó muchos lenguajes simbólicos en su evangelio, el que narra la vida de Jesús. El agua dice que puede referirse al bautismo de Jesucristo, cuando Jesucristo fue bautizado. La sangre a su muerte en la cruz. Y el Espíritu es el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús
cuando se refiere esto en el bautismo. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo, porque hay muchas versiones que dicen que la sangre significa otra cosa, que el cuerpo otro, que el espíritu otro, pero Pablo dice que hablaba como con manera simbólica, lo cual dice que tal vez se refiere el agua al bautismo de Jesús, porque vino y fue bautizado, la sangre por su muerte, porque entregó su vida por nosotros, y el Espíritu al Espíritu Santo que descendió sobre Jesús. ¿Cuál se refiere a esto? Tres cosas que dan testimonio acerca del Hijo de Dios. Amén. Tengo una vida en victoria creyendo que somos salvos. Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, mire, si nos damos cuenta, y dice, y este es el testimonio de Dios que nos ha dado vida eterna. Este es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Entonces, yo digo que más claro de ahí no canta un gallo. Nos está explicando punto por punto que Dios es el Padre y que Jesucristo es el Hijo. Miremos qué nos dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Entonces nos dice la palabra, dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará la vida. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el pecado de muerte? Miremos qué nos dice Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, mire, la palabra de Dios es clara. ¿Cuál es el pecado que no perdona Dios? La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y al yo negar que Dios es el Padre de Jesucristo, estoy blasfemando. Al no creer en esas cosas, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces aquí nos dice que debemos orar por el hermano que cometió pecado. Pero dice que el único pecado que Dios no perdonaría es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y esos textos son claves, mire, está muy claro. Sabemos que Dios perdona todo pecado, y dice que nosotros podemos orar por esa persona que está en pecado, hacerle reconocer su pecado, pero lo único que Él no perdona es ese pecado de muerte. Y el pecado de muerte, ¿cuál dijimos que era? La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios quiere darnos una vida victoriosa, pero para conseguir esa victoria es necesario conocer de Él, saber qué es lo que quiere. Nadie puede cumplir una ley cuando no la conoce. Por lo tanto, es necesario meternos en la palabra total para poderla entender, no de manera parcial. Hay muchas personas que estudian la Biblia, pero de manera parcial. Los textos que le convienen los estudia, los otros los ignora, pero por ese motivo muchos viven todavía en ceguera. Dice que estar seguro de que el maligno no me puede tocar, es otra parte, otro punto, cómo vivir en victoria con Cristo. Debemos estar seguros de que Satanás no puede tocarnos si estoy viviendo una vida correcta, una vida con Cristo, entonces Él no puede tocarnos. Miremos el versículo 19.
Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Debemos estar seguros también de que el mundo está bajo el poder de Satanás y por lo tanto debemos alejarnos del mundo. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Muchas veces de enero a noviembre somos cristianos, venimos a la iglesia, pero llegan las festividades de las Navidades, de los carnavales y nos vamos al mundo. Y entonces, ¿por quién está gobernando el mundo? Por Satanás. Entonces debemos mantenernos alejados del mundo. La palabra siempre nos dice que si nosotros somos amigos del mundo y automáticamente nos hacemos enemigos de Dios, no porque Dios no quiera a la gente del mundo, lo que Dios no quiere es esas prácticas que se hacen en el mundo y que nos alejan de la obediencia a Dios. Hay prácticas en el mundo que nos impiden estar delante de Dios, que nos impiden obedecer a Dios. Y si nosotros no obedecemos sus normas, sencillamente no podemos demostrar el amor a Dios. Ya nos explicaba la pastora, una de las formas que nosotros tenemos para manifestar nuestro amor hacia alguien es el sometimiento, es la obediencia. Yo no puedo decir que amo mucho a mis padres, pero que no me gusta nada de lo que ellos me mandan. Yo no puedo decir que amo a Dios, lo único que no me gusta es la palabra. Si amo a Dios, debo amar su palabra, debo amar a Jesús y debo amar al Espíritu Santo. Debemos entender también que con Cristo lo tengo todo. Miremos el versículo 14 y 15 de Primera de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces dice, y si tenemos la confianza de que yo estoy seguro, si tengo fe, de lo que le estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, Dios me la va a conceder. Pero muchas veces nosotros le pedimos y no se nos da lo que le pedimos. Entonces empezamos a renegar de las cosas de Dios. A decir, ay no, pero mire, ¿por qué el hermano de allá, cuánto que tiene, yo no tengo ni para comer? Bueno, no te conviene lo que le estás pidiendo. Sí, muchas veces el Señor nos bendice, nos da la bendición, cantidad de prosperidad. ¿Y qué pasa en la vida del cristiano? Simplemente nos alejamos de Dios. Recibimos la bendición, por eso hay un dicho que dice que esa bendición se le convirtió en maldición. Porque recibimos la abundancia de bendición del Señor, entonces yo ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo ya no tengo tiempo para servirle al Señor, yo ya no tengo tiempo para nada concerniente a Dios. Entonces lo que Dios ve es nuestro corazón. Si Dios mira tu corazón y tu corazón está lleno de esas cosas, entonces Dios no te va a bendecir. Pero si yo tengo un corazón noble y le digo, Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir de todo corazón, que yo te voy a dar lo que te pertenece de tu diezmo. Entonces Dios ve, es nuestro corazón. De lo contrario, Dios te bendice y tú te olvidas. Entonces debemos ser coherentes con lo que le pedimos a Dios. Y dice Dios que Él nos concede todas nuestras peticiones de nuestro corazón. Porque Dios ve, es nuestro corazón. Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces Dios les prospera, les da carro, les da casa, todo lo que le piden. Y después, ¿dónde los vemos? En los bares, en las cantinas, bebiendo. Entonces Dios quiere librarnos de esas cosas. ¿Para qué es lo que nosotros entonces pedimos lo que tanto queremos? Si las cosas que le estamos pidiendo a Dios no tienen ningún propósito para Él, no tienen ningún propósito en nuestra vida, es natural que no lo vamos a conseguir. Si tú como papá, tu hijo te pide algo, pero tú sabes que eso que te está pidiendo no le sirve para nada, antes por lo contrario, lo va a dañar, lo más seguro es que tú tampoco se lo darías. Y por eso hay muchas cosas que nosotros pedimos a Dios y que Él no nos la da, porque no tiene ningún propósito, no sirve para nada. Tal vez podrás decir que el carro que estás pidiendo sí te sirve a ti, y bien lo estás diciendo, te sirve a ti, pero lastimosamente Dios sabe que tu corazón se puede dañar
y te va a alejar de Dios. Que todo lo que le pidamos a Dios tenga un propósito no solo para nuestra vida personal, sino también para nuestra familia, para unidad de la familia, para la unidad con Dios. Como conclusión dice que sin batallas no hay victoria. Si nos damos cuenta, cuando los soldados salen, se enfrentan a una batalla. Y si no hubiera esa batalla, no hay victoria. En nuestra vida pasa igual. Si Dios no nos está mostrando tantas cosas y pasando por tantas cosas, eso que nos pasa en nuestra vida son pequeñas batallas que debemos de superarlas, que debemos de pasarlas. Porque dice que sin batallas no hay victoria. Para que nuestra vida cristiana sea de victoria en victoria, debemos pasar de prueba en prueba. Cuando tú estás pasando por una prueba, ten presente que después de esa prueba va a venir otra prueba. Y siempre debemos estar alertas como esos soldados de Jesucristo, superando cada batalla y combatiendo cada batalla para decir, estoy en victoria. Les voy a recordar los puntos que vimos entonces. ¿Cómo vivo en victoria en Cristo? Primero, empezando a conocer a Cristo. Segundo, amamos a Dios. Tercero, cuando tengo fe. Cuarto, cuando creo que Jesús es el Hijo de Dios. Quinto, cuando creo que Jesús murió por mí. Sexto, cuando creo que soy salvo. Séptimo, cuando sé que con Cristo todo lo puedo tener. Octavo, cuando tengo capacidad de levantarme y de levantar al caído. Noveno, cuando estoy seguro de que el diablo está dominando el mundo. Décimo, cuando sé que el mundo está ya bajo los pies de Satanás. Mirando estos puntos, reconocemos entonces que Dios es nuestro Padre, que Dios está con nosotros y quien nos da la victoria, ¿quién es? Dios. Si yo tengo fe que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es el Hijo, Dios es el que siempre nos da la victoria. Amén. Amén. Dios desde un principio entonces nos hizo para ser unas personas de victoria, pero la pregunta es, si Dios nos hizo para ser personas de éxito, personas victoriosas, ¿por qué hay tantas personas fracasadas? Porque, como bien nos explica la pastora, para conseguir cualquier victoria se necesita superar todo tipo de batallas, y el día en que tú y yo ya nos cansemos de seguir luchando, significa que ya no tenemos nada más que alcanzar. Aquel que ya no lucha es porque terminó. Y mientras estemos en esta tierra nunca vamos a terminar. Siempre vamos a buscar pasar de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Y para eso es necesario esforzarnos, capacitarnos, conocer, estudiar. En el mundo secular, por lo general, siempre se exige preparación para ocupar un cargo importante. Pero en la vida espiritual muchas veces nosotros nos olvidamos de ello. Tanto en lo espiritual como en lo secular debemos esforzarnos, tenemos que luchar. Esa es la enseñanza de esta mañana. Tú y yo podemos ser victoriosos siempre y cuando estemos dispuestos a seguir luchando, siempre y cuando estemos dispuestos a dar más que a recibir. Así que los esperamos el día de mañana en una próxima emisión, si Dios así lo permite, donde nos estará enseñando algo práctico para nuestra vida, cómo mejorar, cómo superar, cómo llegar a ser los mejores, que es lo que Dios quiere. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad.